hablado, sí. Okay. Buenas tardes, continuando con el seminario de enfermedad cerebrovascular. Siempre se menciona que depende de la arteria que se vea afectada, depende de la zona que irrigue esta arteria, va a haber una manifestación. Entonces, antes de abordar el ACV hemorrágico, queremos hablar un poco de estas manifestaciones. Ok, haciendo un repaso anatómico, tenemos que del callado de la aorta sale la arteria carótida común izquierda y a la vez el tronco bronquiocefálico. Del tronco bronquiocefálico sale la arteria carótida común derecha. Señálele ahí, que ahí se ve. Ajá, la arteria carótida común derecha. Ambas Más abajo, arterias más abajo, ascienden. más abajo, más Aquí abajo. sí se ve. Más abajo, no, esa es la vértebra abajo. No, esa es la carótida común. Esa es la Por eso carótida. esta. Okay. Bueno, ambas ascienden y a nivel del para el borde superior del cartílago cricoides, ella se ramifica en dos arterias. La arteria cerebral, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, que son las que nos importan en este caso. Bueno, la arteria carótida interna entra por el foramen carotidio y se unen al polígono de Willis liberando dos ramas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Luego libera una rama más colateral que es la arteria comunicante anterior que une ambas arterias cerebrales anteriores. Luego del lado posterior tenemos que del callado de la aorta se libera además la subclavia izquierda y del tronco bronquiocefálico se libera la subclavia derecha. Ambas subclavias liberan luego las arterias vertebrales derecha e izquierda. Estas ascienden por los forámenes transversos de C6 a C2, luego se unen formando el tronco basilar y liberando sus últimas dos ramas que son la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior que une la cerebral media con la cerebral posterior. Okay. Empezando con la arteria cerebral media, que es la más importante en este caso, la que más se afecta, que irriga la parte lateral de los hemisferios, tenemos dos segmentos. El segmento M2, que es el que libera unas pequeñas ramas lentico-estriadas, irriga la zona de los ganglios basales. Si esta se ve afectada, las vías que bajan de la vía motora se van a ver lesionadas, entonces vamos a tener una debilidad motora pura. Si se afecta el segmento M1, que está dividido en dos ramas, la rama superior, que irriga el parietal por el lado superior y el frontal, y la rama inferior, que irriga lo que es la zona del parietal del lado inferior y del temporal. Aquí vamos a presentar hemiplegia y pérdida de la sensibilidad contralateral porque las vías se bifurcan, hemianoxia homónima contralateral, que esto es pérdida del campo visual de ambos ojos, pero del lado opuesto. Es decir, si se afecta la arteria cerebral media del lado derecho, vamos a perder la visión del campo visual del lado izquierdo de ambos ojos. Y bueno, afasia global porque está el área de Broca. Luego tenemos la arteria cerebral anterior, que ella también tiene dos segmentos. El primer segmento es, como les he explicado, desde que ella nace hasta que se encuentra con la arteria comunicante. Ese pequeño fragmento va a irrigar zonas como el brazo anterior de la cápsula interna, parte del hipotálamo y la cabeza del núcleo caudado. Si esta se ve afectada, realmente no va a presentar una sintomatología, ya que está muy cerca del polígono de Willis y las ramas colaterales pues van a suplir esta necesidad. Luego tenemos el segundo segmento, que es el segmento A2, el cual va a irrigar la zona medial de ambos hemisferios desde el lado frontal, parietal, un poco del temporal y occipital. En esto vamos a tener paraparesia, porque hay algo que creo que nosotros no vimos en neuro, pero son los homúnculos de Pfeiffer. Homúnculo significa como un hombre deforme, el cual en el área motora se organiza como una especie de persona con las piernas largas. Es un poco deforme porque hay áreas que no son tan móviles como por ejemplo la espalda. Necesitamos más movilidad en el área de los pies que por ejemplo en el área de la espalda. Entonces tenemos un hombre un poco extraño, dibujado que si las piernas grandes, la espalda pequeña, los brazos largos. Ya va, muchachos, ¿han visto el homúnculo alguna vez? Sí. Exacto. Más que hombre deforme es como hombrecito. Sí, es como homúnculo, se traduce más a hombrecito, pero sí es lo que dice. Es una proporción directa en cuanto a la capacidad motriz de esa zona con respecto a la corteza cerebral. ¿Y entonces qué más? Sí, porque el que lo creó era Pfeiffer, no sé qué, y él agarraba y se puso a activar ciertas zonas de esa área motora y veía que tenía respuestas a nivel del cuerpo. Entonces, en el lado medial tenemos el área de las piernas, por eso va a presentar paraparesia. Además, tenemos el núcleo de esfínter, entonces va a tener relajación del esfínter en la persona y abulia. Abulia es como
realmente no quiere hacerlo y uno cree que está afectada a otra área. Luego tenemos como la madre de estas dos arterias, que es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna vamos a tener un cuadro de déficit combinado de arteria cerebral media y de arteria cerebral anterior, además de estupor. La persona va a presentar solo conciencia de estímulos dolorosos, o sea, reflejo de estímulo doloroso, amaurosis fugaz, que es como una especie de sombra que se ven alteradas las vías de la visión, entonces la persona va a ver como que le pasan unas sombras por enfrente, pero muy rápido. Y luego tenemos el soplo carotidio. Esto es para describir si está afectada la arteria carótida interna, pero a nivel parcial, no completa. Ocultas con el estetoscopio a nivel de lateral a la tráquea y vas a escuchar un pequeño soplido como. Y eso es significado de que está siendo parcialmente obstruida la arteria. Mira, ese soplo es bastante raro porque no lo vamos a encontrar en todos los casos, así como tú estás diciendo. Recuerda que en la clase pasada hablábamos de los tipos de ictus, isquémicos, y hablábamos de los cardioembólicos y los aterotrombóticos. Esto es netamente de los aterotrombóticos, esto no lo vamos a ver en un cardioembólico. Y para poder escuchar un soplo carotidio, mira, tiene que haber una obstrucción por lo menos del 50% de esa arteria. Esas son vainas bastante raras. Otra cosa, muchachos, cuando está afectada la arteria carótida interna, imagínense que está dañada la tubería madre que irriga a todo ese hemisferio. Eso por lo general son eventos muy extensos. Y bueno, ahí nos nombran el estupor, pero el estupor, estos pacientes están totalmente planchados, muchachos. En muy malas condiciones. Pero bueno, ¿qué más, Juliana? Ok, luego teníamos como la abuela de estas arterias, que es la arteria carótida común. No, peor todavía. Que cuando esta sería afectada, aparte de todo lo que ya hablamos, vamos a tener afección de la arteria carótida externa. ¿Y cómo lo sabemos esto? Con una claudicación del nervio trigémino. Va a haber un dolor mandibular horrible que es patognomónico de esto. Luego tenemos el área posterior, la arteria cerebral posterior, que bueno, ellas irrigan tanto las zonas como el mesencéfalo y el tálamo, afectando el tercer parte craneal, entonces los movimientos oculares van a verse afectados, va a estar afectada la vía piramidal, la persona va a perder la sensibilidad o hasta parálisis, y núcleos subtalámicos, la persona va a presentar hemivalismo. Hemivalismo, la persona presenta como movimientos bruscos, descoordinados, como de molestia en ese momento. Muchachos, ¿han visto un hemivalismo? ¿Saben qué es eso? Bueno, primero que nada, ¿han visto hemivalismo porque se da en medio cuerpo? Pero el valismo, ¿han visto el valismo? No. Esos son movimientos, bueno, como nos dijo Juliana, ¿cómo fue que lo son movimientos bruscos. Sí, son fuertes. movimientos bruscos, son movimientos impulsivos, bruscos, rápidos, que no duran mucho. Por ejemplo, esto, el paciente hace esto, tira un manazo, eso es un hemivalismo. Hemi porque se da en un lado, pero hay patologías donde se pueden ver de manera bilateral. Debate, exactamente. Es un tirón rápido que hace, sobre todo en los miembros superiores, se ve. Entonces, bueno, eso es característico de las lesiones en el núcleo subtalámico de Lewis, se llama ese. Y luego, si afecta el lóbulo occipital y temporal, tenemos afección de la corteza visual. También tenemos, si afecta el cuerpo calloso, tenemos alexia sinagrafia, que es esto: la persona puede escribir, pero no puede leer lo que escribió, como que hubiera olvidado leer. Y luego tenemos, si alteramos el hipocampo, pues alteraciones en la memoria, a corto, mediano o largo plazo. Si se afecta en las arterias vertebrales, tenemos que la arteria vertebral está dividida en 4 segmentos. El segmento B1, que va desde que sale de la subclavia hasta que entran los forámenes; el segmento B2, que va por todos los forámenes; el segmento B3, esta pequeña prominencia; y el segmento B4, antes de entrar y formarse el tronco basilar. Usualmente sucede donde están atravesando los forámenes porque se ve afectado por movimientos bruscos, lesiones osteoarticulares. Y bueno, si esto se ve afectado, vamos a tener alteraciones del lado ipsilateral de la cara, es decir, del mismo lado de la cara, porque daña el núcleo trigémino. Y si es del cuerpo, vamos a tener afecciones del lado contralateral porque se daña el tracto espinotalámico. Luego tenemos afección del nervio 9 y 10, el glosofaringio y el vago. Y ahí vamos a presentar disfagia, la persona no puede tragar, disfonía, alteraciones en el habla, y esto es peligroso porque la persona puede broncoaspirar. Luego tenemos que si se dañan los núcleos vestibulares, la persona va a presentar vértigo, las cosas le dan vueltas, y nistagmo, pues los movimientos oscilantes.
Aquí hay algo muy interesante que es el fenómeno del secuestro de la subclavia. Esto se da porque, por ejemplo, la subclavia se ve obstruida aquí antes de iniciar la arteria vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Para irrigar la zona del brazo, en vez de hacer un flujo ascendente, va a ser un flujo descendente. Del encéfalo se va a robar sangre para irrigar la zona del brazo. Luego, cuando haces movimientos musculares, pues puedes tener momentos de hipóxico, hasta mareo o hasta desmayos. Luego tenemos la arteria basilar, que es un tronco grande que está en el lado posterior del bulbo. Y bueno, si este se afecta, lo más grave que puede suceder es el síndrome de enclaustramiento. ¿Esto qué significa? La persona va a estar consciente, pero no va a poder moverse, va a tener un déficit motor completo, va a tener una cuadriplegia. Y la comunicación tiende a deberse más que todo por movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo, porque el nervio que sale de esta zona se encuentra en el mesencéfalo, el que hace estos movimientos. Juliana, en un síndrome de enclaustramiento, ¿qué área está afectada? La clase pasada, alguno de ustedes se me acercó y me preguntó por las lesiones de tallo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo fui doctor. ¿Ah? Yo fui doctor. ¿Qué pasa si faltaba áreas del tallo cerebral? Por aquí van los tiros, Gabriel. Pues todas las señales que están arriba no bajan. Exactamente. Mira, Gabriel, estos son lesiones de tallo, las lesiones en la arteria basilar, y ahí hacen un síndrome de enclaustramiento. ¿Cómo quedan esos pacientes, Juliana? Tabla, pero consciente, o sea, quedan Él está consciente cuadripléjico, siempre. no puede mover ningún No músculo, se puede mover para nada. Y queda solo moviendo los ojitos. Entonces, para la comunicación le dicen, por ejemplo, me estás escuchando, un movimiento es sí, un movimiento es dos, y no, entonces uno sí, ya, me estás escuchando. Te duele aquí, sientes esto, y así lo van evaluando. Esas son lesiones de tallo, Gabo. Y bueno, por supuesto, además está decir que eso es prácticamente incompatible con la vida. Esos son pacientes Solo que mueve quedan. los ojos y huele también, ¿no? ¿Y qué? Huele, tiene olfato. Y huele. Ah, sí, claro, porque el núcleo, Pero si la lesión es netamente arterial, no es reversible. Pero si la llamo ahí volvemos al punto de las 4.5 horas del periodo de ventana, de la vaina, pero acá, hermano, eso pasa y no hay vida. Quiere decir que solo sobrevive el nervio óptico y olfatorio, en este caso. Prácticamente. Pero ¿por qué De puede, hecho, y por qué puede el ojo? Porque puede, a ver, puede mover el ojo, pero no puede abrir el ojo. Pero pues se abre. Acuérdate que ahí va el tercer párrafo. Pero por eso el tercer par no sale del tallo. El tercer par sale de mesencéfalo. El tercer par sale de Pero no mesencéfalo. entraría ahí, por ejemplo. Entonces, bueno, muchachos, esto por supuesto, estos son síndromes muy raros. Esto no se ve Tendría todos los respiración días. mecánica, supongo. Y cuando se ven, muchachos, son tan raros que en el momento en que uno ve esto en un posgrado, en un hospital, se documenta, o sea, de esto se hacen trabajos. Cuando aparece un caso de estos, porque son demasiado raros. Entonces, bueno, si lo llegan a ver alguna vez, aprovechen. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa con el centro respiratorio? ¿Se ve una afección? ¿Qué pasa con el centro respiratorio? Pues se ve. ¿Aquí hay cuántos hay de dos años? Nada. Sí. Ah, ok. Gracias. Pues se ve afectado esa persona que no se puede mover, no debería poder respirar, Pero queda entonces con está respiración intubado. Claro. Estos son vegetales totales. Sí. Quedan con respiradores mecánicos. Eso no se debería porque, bueno, el nervio vago pues sale del tallo cerebral, entonces si se infarta toda esa parte, si hay ausencia de flujo, pues no puede respirar. Exactamente, es lo que está diciendo Michelle, que estos pacientes quedan dependientes de respiradores mecánicos. Y el corazón también es controlado por el nervio vago, o sea, como... Yo me pregunté ya si el nervio vago No, porque acuérdate que el corazón tiene su marcapasos propio y ahí queda actuando el marcapasos del Y acuérdate corazón. que el nervio vago lo que hace es inervación simpática para sentar. ¿Qué ibas a decir, Yuka? Perdón. Mi pregunta iba por ahí. Y segundo, si esto es incompatible con la vida, ¿qué se hace con este paciente? Se mantiene. Se mantiene. Hasta que los familiares quieran. Eso es un dato importante, Yuka, lo que tú estás diciendo. Muchachos, nosotros como médicos ejerciendo en Venezuela, aquí en Venezuela no hay leyes que avalen la eutanasia. Nuestro deber, nuestra obligación, así no queramos, así no quieran los familiares, nuestra obligación es mantener la vida del paciente por sobre todas las cosas. El paciente está en muerte cerebral, conectado a un respirador, conectado a monitores, conectado a toda verga, déjelo quieto.
déjelo quieto. Nosotros, bueno, estas son vainas que van a ir aprendiendo a medida que... ¿Esa persona llega a un punto en el que colapsa o cómo? Sí, claro, ellos se mueren solitos, pero hay una cosa que les iba a echar. Esto lo van a ir viendo a medida que vayan avanzando en esta carrera. En el posgrado en Mérida, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes intubados en la emergencia, que debe ser uno de los pocos hospitales que hace esa vaina en Mérida. Teníamos ventiladores en la emergencia. Entonces, bueno, ya estos pacientes que ya había muerte cerebral, había ausencia de reflejos primitivos y toda esa vaina, ¿qué hacíamos? Hasta los mismos familiares incluso a veces nos decían, ya doctor, hemos gastado demasiado, no tenemos más plata, deje que no sufra más, por favor, ya, nosotros no podemos hacer eso legalmente. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Bajábamos los parámetros del ventilador, apagábamos las cositas, bajábamos el oxígeno, lo dejábamos ahí con lo mínimo para que se pudiera mantener y ellos solitos iban, entran en bradicardia, empiezan a bajar la frecuencia cardíaca, empiezan a bajar la saturación y se quedan dormiditos como... Se fueron. Se fueron. Entonces, bueno, es una forma como de ayudarlos, por así decirlo. Eso, por supuesto, no es que debe ser, pero también, bueno, la situación lo amerita en varios casos. Y también es muy arrecho porque ahí choca mucho la parte ética que haces tú con un paciente que sabe que está sufriendo, que sabe que no le estás ayudando en nada y que, mira, no se va a parar de ahí. ¿Qué se hace ahí, muchachos? Bueno, que se lo diga a su conciencia después. Uy, ¿qué es eso, Juliana? Sí, está feo. Pero está la cerebral medio destruida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, Bueno. esto es una tomografía en corte axial, donde evidenciamos una área hipodensa que corresponde a una obstrucción de la cerebral media. Y pues nada, tenemos dilatación de los ventrículos, eliminación de las circunvoluciones. ¿Cómo te llamas tú? Angel, ¿por qué es cerebral media? ¿Por qué Juliana dice que es arteria cerebral media? Porque yo he afectado la parte lateral. ¿Cómo? Situación típica. Ya va, Angel, diga por qué Juliana dice que es cerebral. Por el recorrido de la arteria que ya había dicho. ¿Cuál es el recorrido? ¿Qué lóbulos están afectados? El varietal, parte del occipital. El varietal. ¿Temporal no? Temporal sí. ¿Y el occipital? Varietal y temporal. Lo que pasa es que eso, muchachos, no sé si sea parte de la hidrocefalia del ventrículo, o sea, una lesión isquémica como tal, porque está muy bien delimitada como para hacer una isquemia. O sea, fíjense en toda esta área isquémica, que corresponde al territorio de la arteria, y esto sobresale aquí, que pareciera que se continuara con el asta posterior del ventrículo, que está dilatado. Ay, perdón. ¿Qué más tienes ahí? Bueno, aquí tenemos una tomografía en corte axial, ¿Qué es eso? donde vemos un área hiperdensa que corresponde a una hemorragia, pero ya se lo explicará Ginger a profundidad, pero sí corresponde a la misma arteria. Vemos compresión de los ventrículos laterales, borramiento de las circunvoluciones y... Hay una hemorragia sobre la camilla. Sí, pero eso lo explica Ginger. todo eso, lo que es una intimita para que Mira, buenísima esa Muy poquitico, Pero ahí está. Ya va. No veo que ¿Cómo dice- la clasificarías tú según Fisher? Eso es un Fisher 4. Totalmente. El asta posterior está... Estoy de acuerdo contigo, eso para mí es un Fisher 4. Tú sabes que ahorita, Yuhar, hay un debate arrechamente, se lo pregunté al pana neurólogo, porque, marico, a uno toda la vida le enseñaron a que Fisher 4 era un hematoma intraparenquimatoso con drenaje a ventrículo. Después salieron diciendo que eso no era así. Eso para mí es un Fisher 4. Y No, sobre eso- eso, ¿qué se considera un Fisher 4? Sobre las letras, entonces, ¿qué es un Fisher 4? Fisher 4 es esto, es una hematoma intraparenquimatoso con drenaje a ventrículo. Lo que pasa es que quieren salir ahora con que el Fisher 4 es solamente el hemoventrículo, que es la presencia de sangre en los ventrículos, sin presencia de hematoma intraparenquimatoso. Pero esto lo puedes considerar un Fisher 4. Mira, ¿qué área está afectada ahí, Juliana? Ahorita, No, ¿qué área es esa? ¿Dónde el está esa hemorragia? hemisferio izquierdo, en el lóbulo parietal. Porque mira, si te fijas, por eso preferiría que no hablemos de lóbulos. Si te fijas, esa hemorragia no está en la corteza. Ves que la corteza está bien conservada y se va más como hacia medial. ¿Qué área será esa, muchacho? Wernicke.
¿Cuál es el área más común? ¿Cuál es el área más común de hemorragias? Es un ganglio. Es el ganglio basal, exactamente. Esos son los ganglios basales, muchachos. Esa es una hemorragia de ganglios basales. Pero tan lejos de... No, lo que pasa es que se va más hacia medial. Exactamente. Y más que hacia... De hecho, fíjate que respeta la corteza en todo momento. Sí, ¿Sí se es fijan? verdad, sí, Ya va, sí. muchachos. Estamos en la misma sintonía. ¿Sí entienden lo que les estamos diciendo ahí? ¿Sí ven por qué es de ganglios basales y no de corteza? ¿Sí lo ven todos? Pero, Sí. Me preocupa su silencio. Ajá, Michelle, ¿qué pasa? Si fuera De corteza, mira. afectar aquí, mira. Claro, está bien. Exactamente. Aquí se delimita el Eso es lo que a eso me refiero, exactamente. Todos entendemos esto, muchachos. Si no, hablen por favor, que este es el momento de resolver dudas. Yo no lo entiendo. ¿Por yo qué? tampoco, o sea, ¿Qué es la diferencia? obviamente que se va a La mediar. localización. Porque esto se habla más adelante, pero Sí, tranquilo, Esto lo bueno. voy a hacer. Lo que pasa es que no están Habla, Gigi, dale. Lo que pasa es que pues, esto también se va a hablar más adelante, pero digamos que como introducción, o para hablar aquí de una vez, ya que lo tenemos en la imagen, Claro, ahí con es el- la localización. Las hemorragias intraparenquimatosas se clasifican en dos. Según la localización tenemos las lobulares, como en este caso en los lóbulos del hemisferio, y la de los ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran más que todo hacia medial. Y pues como vemos que no toca como tal directamente a la corteza. O sea, es como tal la localización. Si está medial, si toca la corteza, ganglio basal. Ganglio basal. Y si está más hacia lateral, tocando la corteza, sería Lobular. Si por ejemplo bajan la tomografía, o sea, en la parte más abajo se vería la sangre literalmente el centrífugo donde están los ganglios basales. Sí, claro. Sí, se vería mejor, es verdad. Sí, claro. Pero, o sea, esto es una hemorragia de ganglios basales. La corteza se respeta siempre, en todo momento. O sea, esa sangre está en el área blanca, pues no toca el área gris. No, porque acuérdate que los ganglios basales son sustancia gris dentro de la sustancia blanca. La sustancia blanca son axones. Entonces son las arterias lenticuloestriadas. ¿Cómo? Son las arterias lenticuloestriadas. El segmento El primer medio segmento de la cerebral media. Exactamente. ¿Qué más tienes ahí? Aquí hay otras imágenes. Ah. Tenemos una tomografía en corte axial donde se evidencia una aripodensa que corresponde a que corresponde a una hemorragia también en los ganglios basales. Pero fíjate que a esa hemorragia la rodea un halo hipodenso en toda la lesión. Sí, que es, ¿Y eso qué constituye? corresponde a edema perilesional. A edema perilesional, exactamente. Muy Y bien. un paciente de más Sí de estamos viendo 70 lo años, mismo por lo menos. todos. Sí, sí. Si ven los tonos Sí. que ven con la atrofia. Con la atrofia Este, evoluciona también. Muchachos, ¿sí están viendo eso? Seguro. Me preocupa su silencio. Todo este grupo de aquí que no dice ni una palabra. Si están viendo lo que estamos viendo, ¿qué ven? hiperdensidad. Ya va, ya va, ya va. Puede ser un visitador de la atrofia. ¿Qué ven? Eso. Voy a aplicarse bien el riesgo. Ven un halo hipodenso alrededor de la lesión. Bien. ¿Qué más ven ahí, muchachos? Esa tomografía está bien Ese interesante. paciente es mayor, Tiene es muy mayor. 90 años. Más o menos debe estar por esa edad. Pero ¿qué más les llama la atención ahí, muchachos? ¿Cómo ven esos ventrículos? Los ventrículos. Comprimidos. ¿Cómo? Está uno atrofiado. ¿Cómo ven esos ventrículos, muchachos? Se ve fusionado. A ver, ya va. Hable uno solo que levante la mano. Parece que estuvo fusionado. Ajá, diga, Frank. Parecía que estuviera fusionado. ¿Quién más dice otra cosa? Se ven desplazados. Este punto es importantísimo. ¿Qué más, muchachos? Digo que la línea media parece seguir recta, ¿no? Como que nunca se desplaza. Mira, por ahí dice, parecen desplazados, y eso es correcto. Fíjate que ejerce un efecto de masa. Este hematoma ejerce un efecto de masa y se va a comportar como un LOE. De hecho, eso es un LOE, eso es una lesión ocupante de espacio que está induciendo a hipertensión endocriniana. Vemos esos ventrículos bien dilatados, los vemos fusionados, los vemos aumentados de tamaño. A ese paciente, como nos decía Fran, probablemente tenga unos 85-90 años, por lo que tiene una marcada atrofia cerebral, y probablemente esa atrofia cerebral lo esté protegiendo de la hipertensión Claro, con el endocriniana. espacio Sí. cerebral, para la defensa neurológica. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces,
ese paciente se lo vamos a referir a Francisco para que lo opere lo antes posible. No, 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 ¿qué? ¿Ah? No, No, Francisco. ¿cómo le vas a dejar esa masa ahí? Eso Pero si es lo tienes que libertad. quitarle esa vaina. Recuerda, asegurar la vida lo más posible. Es más probable que el paciente se muera de la operación. No, marico, mira, Pepe sale un cuento personal. No, pero nadie quiere. Mi abuelita tuvo una caída a los 86 años, ¿ven? E hizo un subdural. ¿Se acuerdan del subdural? De la semiluna. Hizo un subdural. Y estaba planchadita que ya dijimos, vamos a enterrar a la abuela. La agarró el doctor Berríos de Yumelia. Vamos para quirófano. La operó. Ahorita la vieja tiene 95 años y está bella camella. Pero no es una operación riesgosa, no puede quedar Por ahí. supuesto que sí, pero sí. Pero mejor que no hacer nada, pues. Riesgo-beneficio. ¿Estás prefiriendo entonces hacer la operación, claro? Por supuesto, porque Porque lo ahorita puedes empezó. salvar. Claro. O sea, si no la operas va a quedar. Si la operas la puedes salvar. Y puede quedar. Mira, bueno, te lo pongo en mi caso. Esa Michelle. es la criterio del paciente. Imagínate que es tu abuela, ¿qué haces? Claro. O sea, por supuesto que supera. Si le vas a dar algún mínimo de calidad de vida a ese paciente, haga. Pero si no está generando ningún tipo de manifestación, se deja quieto. No, pero es que Una igual. de esa magnitud, jura lo que se va a manifestar. Jura lo que se va a manifestar. Mira ese mamarro hematomático. Ajá, ¿qué más tenemos del otro lado? Bueno, aquí tenemos Ese está una, un poquito más sutil, más. sí, bueno, más aquí tenemos educado. una resonancia magnética donde en el hemisferio izquierdo vemos una área hiperintensa que nos corresponde a un infarto lacunar. Lacunar. Y bueno, La cuna. sí, el que hablábamos de que era un pequeño espacio, que Hay eran las ne- arterias terminales. No, no, no. Hay necrosis del tejido, los macrófagos llegan, se comen el tejido necrótico y, Ajá, y queda una cavidad, se llena de líquido. Ah, ok. Microinfarto, básicamente. Bueno, no importa, no importa. Sí, es No, sí. No, no, sí importa. O sea, sabes que las arterias tienen sus ramas terminales, Ok. que son unas pequeñas ramitas. Bueno, aquí se puede llegar a una obstrucción y ese pedacito y el tejido circundante muere. Ok. Cuando muere, pues da todo lo que hablamos de isquemia y al final vienen los macrófagos y limpian todo esto. Ok. Este pequeño espacio se llena de líquido y pues se evidencia así. Ajá, ¿qué imagen es esa, Juliana? Es una resonancia magnética. ¿En qué sección? Eso tiene. En T2, En dedo, ¿por qué este dedo? porque está el líquido blanco. De hiperintenso. Hiperintenso. Ok. Y ante la duda, si tú dices mierda, pero eso será parte del ventrículo, ¿qué le pides ahí? ¿Qué le pides ahí? ¿Qué le pides ahí? ¿Cuál es la sección que nos ayuda a diferenciar entre líquido fisiológico y patológico? El flair. El flex. El flair, ¿se acuerdan del flair? Sí. El flair nos vuelve a poner el líquido cefalorraquídeo hipointenso. Con diferentes densidades. Exactamente. Entonces, ahí a ti te llega un paciente así y le pides una resonancia y te ves un T2 así y tú le pides un flair. Y el flair te termina de aclarar el diagnóstico. Vamos a poner el video porque- Ah, bueno, sí. Pon el video rapidito. Trajimos un video de una angiotomografía computarizada en 3D, es reconstruida, se hacen varios cortes y quedó bien. Para mí me parece muy interesante ver. Claro. A ver. A ella. Ya, antes que lo pongas, acuérdense que le estaba explicando que la arteria carótida interna entra al polígono de Willis y libera las dos ramas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Bueno, aquí van a ver un aneurisma, una pelota de 10 milímetros, justamente antes de esa bifurcación. Ay, Más seguro. ah, Me dice la pausa. no, déjalo primero. Ahora sí. Espera, ya. ¿La vieron? Ya va. Ahí Ahí está. está. Ahí está. ¿Quién de ustedes quiere hacer imagenología intervencionista, muchachos? Nadie. No, Luis. Es espectacular, pero no. Bueno, si les provoca hacer imagenología intervencionista, cada estudio de eso sale como en $3,000. Y van a ganar muchísimas cosas. La misma intervención. Entonces piensen, muchachos. Igual sigo sin ubicarme. Claro. No entiendes, Michelle. No, o sea, sigo sin ubicarme. Bueno, pero para donde se Para vea. aquí. Páralo para explicar Ahora donde se vea como que. el polígono. No, ahí no. Ahí. Un poquitico más. Bueno, ¿sabes qué? No, ahí no se ve bien. Se ve bien. A ver. Ahí está por la parte de atrás, este posterior. Ya, ahora. Entiendo.
Es difícil me da cuenta. No se puede hacer video, trabajar la velocidad. ¿Qué querés mandarte? Ya. 1, 2, 3. Cuenta uno. Aquí queda la arteria carótida interna. Ella se va a bifurcar en dos ramas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Antes de bifurcarse, ellas sufren mucho, por ejemplo, por hipertensión, y pues se lesionan los vasos y tienden a hacerse estas pequeñas aneurismas. Bueno, ni pequeñas, porque mide 10 milímetros, es grave. Sí, es enorme, es peligro. Sí, bueno, y aprovechando porque dijo el tamaño, eso lo hablo yo ahorita. Eso lo harán todos los niños para quitarle el punto. No sé que me están robando el punto. Sí, dos. Mira, está. No sé qué así. El que frena los frenos, pues. Pero ni YouTube, pues. Sí, no. Ni YouTube. Yo creo que es este. Obvio. ¿Qué? ¿Ese es el aneurisma? Sí, se ve completivo, aquí llega. Bueno, ya lo vieron todo. Sí, vamos a continuar entonces. Bueno, devuelve el dispositivo. Ah, listo, yo me lo. ¿Quieres sigo hablando? Bueno, ahora sí. Vamos a hablar acerca de hemorragia intracraneal. Sería así como la otra cara de la moneda con el aneurisma. Perdón, con el proceso químico, pero en este caso están íntimamente relacionados. Según, se clasifican en dos: la hemorragia intraparenquimatosa y la subaracnoidea. Como concepto básico y sencillo de la hemorragia intraparenquimatosa se define como es simplemente la rotura de un vaso sanguíneo dentro del tejido cerebral, es decir, dentro del parénquima. Y esta rotura del vaso ocasiona un inicio súbito de sintomatología. No es más que eso, rotura de un vaso dentro del tejido cerebral. Esta, como ya lo he mencionado anteriormente, según el Robbins, la clasifica en dos según su localización. Las ganglionares en los ganglios basales y el tálamo, y las lobulares en los lóbulos de los hemisferios. Bueno, hablando un poco de la etiología y factores de riesgo de las hemorragias intraparenquimatosas. Tenemos la hipertensión arterial, es el factor de riesgo pues, más predominante. Dice que en el 50% de todas las historias clínicas está presente, y fisiopatológicamente lo que hace es que altera las paredes de las arterias, haciendo que estas se engruesen, se vuelvan más finas, se engruesen, se vuelvan más delicadas, y si hay rotura de la arteria, ocasiona una hemorragia, y si hay oclusión, ocasiona un infarto lagunar. Tenemos los factores de riesgo que será la angiopatía mieloide cerebral, que está más relacionada hacia los lóbulos del hemisferio. En este caso, se caracteriza por el depósito de péptidos amiloides en las paredes de las arterias mediales y pequeñas. Y esto ocasiona el debilitamiento de la arteria y posteriormente provoca microhemorragias frecuentes. Pues es para repasar, desde depósito de péptidos amiloides en las paredes de las arterias que la debilitan. Tenemos enfermedades hereditarias de vasos pequeños, pues que aquí sería más relevante la alteración del gen COL4A1, que lo que dice es que afecta a la capa basal de las arterias. Y otros factores de riesgo u otras etiologías serían los trastornos de la coagulación, la vasculitis, las neoplasias y las malformaciones arteriovenosas. En cuanto a la manifestación arteriovenosa, lo que sucede es que fisiológicamente entre una arteria y una vena se encuentran la arteriola, la vénula, el capilar, y no se conectan directamente. Cuando hablamos de una malformación arteriovenosa, la arteria y la vena, su anastomosis es directa. ¿Y qué es lo que sucede? Fisiológicamente están diseñadas para funciones diferentes. En el caso de la arteria, tiene una capa muscular más gruesa para resistir la presión de la sangre, y en el cambio de la vena es más fina, lo que ocasiona que la sangre que viene con mucha presión de la sangre que viene con mucha presión de la arteria golpea las paredes de la vena, ocasionando debilitamiento de la misma, posteriormente aneurisma y la rotura del vaso. ¿Vale? Hasta aquí pues, etiología y factores de riesgo. Bien, es la causa más común esa, Kenya.
Las malformaciones. ¿Las malformaciones? Sí. O sea, resalta que la hipertensión es un factor de riesgo, más no es una causa en sí. O sea, no todo paciente hipertenso va a ser una hemorragia cerebral, pero todo paciente con una malformación arteriovenosa sí le va a hacer una hemorragia cerebral. Es muy común en pacientes jóvenes, sobre todo pacientes, marico, y tú lo ves. De hecho, ahorita actualmente tenemos uno allá en piso, un señor de 43 años, por supuesto, un gordo de 120 kilos, con lo que en su vida se ha cuidado y bueno, hizo un hematoma intraparenquimatoso por una MAB. O sea, lo que te quiero decir es que uno lo ve mucho en pacientes jóvenes. El año pasado murió una chama aquí de eso. ¿Ah? El año pasado murió una chama aquí de eso. ¿Cómo? El año pasado murió una chama aquí de eso. Ah, sí, acá de Era de segundo semestre. Ah, de aquí de medicina. De aquí de medicina. Yo no sabía, ¿no? Qué chingo, pero sí, eso es muy común, sobre todo en pacientes jóvenes. Porque, por ejemplo, un hematoma intraparenquimatoso en un paciente mayor, en un anciano, es raro que sea una MAB. Cuando ves un evento de estos en pacientes jóvenes, lo primero que piensas es eso. ¿Cómo diagnosticamos una MAB, Guilla? Bueno, sería pues sería por angiografía, para ver el flujo de la sangre entre los vasos sanguíneos. Ah. Sí. Paso. Sí, claro. Ahora sí, patogenia. Pues, en la materia nos vamos a hablar acerca como tal de cómo es la rotura del vaso sanguíneo, ya que sabemos que pues, es por el debilitamiento de la pared. Aquí vamos a hablar acerca de cómo es que, de posterior a la rotura del vaso, es que se altera el parénquima en sí. Bueno, comenzamos con el daño mecánico inicial, que es la rotura vascular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos que aclarar, es que no es, o sea, es muy diferente que la sangre golpee al parénquima a través de la arteria por medio de su pared, que lo haga directamente por una rotura. Creo que cuando el vaso rompe, la arteria, o sea, la sangre que viene con presión golpea directamente al parénquima, ocasionando que haya desplazamiento de las neuronas y sus fibras nerviosas, haciendo que ésta entre en un estrés y el daño primario. Entonces, rotura del vaso, la sangre que viene con presión golpea el parénquima y ocasiona desplazamiento de las neuronas. Pasando al paso 2, que sería la cascada química y mitocondrial, en donde tenemos que recordar que la mitocondria es el primer organelo de las células que se encarga de producir energía. Esta, debido a estrés celular ocasionado por la presión de la arteria, de la sangre, va a hacer que no produzca bien ATP. Y recordemos que el ATP es fundamental para la bomba de potasio. Entonces, al no funcionar la bomba de potasio, lo que va a ocasionar es un desequilibrio hidroelectrolítico, haciendo que el líquido entre a la neurona. Esta posteriormente se va a hinchar y va a explotar, ocasionando un edema citotóxico. Luego, aparte de esto, también tenemos sería, bueno, o sea, si entendieron hasta aquí. La arteria, o sea, la sangre golpea la neurona, esta entra en estrés celular, la mitocondria no funciona bien, como no funciona bien, no hay un intercambio de iones, se infla y explota. Llegando al paso 3, donde conseguimos la inflamación y la degradación. En esta sería ya que la sangre como tal, en el tejido, fuera del vaso, es perjudicial. Ya que, por ejemplo, por la degradación de hemoglobina liberamos grupo de hierro, y este hierro es extremadamente oxidativo para las neuronas. También tenemos, por ejemplo, la función de la proteoglina, que en este caso funciona como una potente señal para la activación del sistema inmunológico del cerebro, activando a las células gliales, que posteriormente van a liberar factores inflamatorios. Estos van a ocasionar la rotura de la barrera hematoencefálica, produciendo posteriormente un edema vasogénico. Entonces se produce edema citotóxico y posteriormente edema vasogénico. Por eso es que es comúnmente que en las tomografías se encuentra el hematoma y alrededor el edema. Y por último tenemos el fallo del sistema de alivio. En este caso lo que hace es que el cerebro, al haber aumento de las presiones, comprime ambos hemisferios, quitando, comprime las circunvoluciones, comprime los ventrículos laterales para tratar de vencer o compensar el aumento de presión dentro del cráneo. En cuanto al colapso de la herniación, ya tenemos que una vez que falla el sistema de alivio, tenemos que hay una hipoperfusión de sangre hacia el cráneo. Esto se debe a que la presión dentro del cráneo es mayor que la que se encuentra afuera, ocasionando que la sangre no entre correctamente, y la herniación es porque el aumento de la presión hace
que hace que pues, el parénquima como tal se herne hacia un agujero fisiológico. Y esto es de riesgo vital, ya que si altera, por ejemplo, los núcleos respiratorios, el paro respiratorio y adiós. La patogenia se ve complicada al comienzo, pero es consecutivamente y se entiende. Ahora sí, morfología. Diferente a lo anterior, aquí vamos a hablar como tal cómo se ve en el cerebro, en el parénquima, la hemorragia intraparenquimatosa. Primero, durante la fase aguda, que es la lesión inicial, tenemos que la zona central se caracteriza, bueno, ya obviamente es un cerebro necrótico, ya no hay paciente, ya sería patológico. Entonces, la lesión central se caracteriza por la presencia de un coágulo inicial. La compresión ocurre que el coágulo, como lo dijo el doctor, funciona como un efecto masa que comprime las estructuras vecinas, ocasionando que estas se alteren porque pueden llegar a comprimir incluso vasos que se encargan de irrigar otras áreas del cerebro. Y en cuanto a los hallazgos celulares, pues sería la presencia de edema y proliferación de macrófagos. En cuanto a la fase de resolución, tendríamos que ser la limpieza. Entonces tenemos proliferación de macrófagos. Si los macrófagos fagocitan la zona necrótica, esta ocasionará el infarto lacunar, y esto se debe a la respuesta biliar que va a potenciar esa respuesta fagocítica por parte de los macrófagos. Y en cuanto a la fase crónica, que ya cuando el paciente pues, queda con esta marca de por vida, es que en la tomografía se ubica la cavitación por el infarto lacunar, y también que la coloración se caracteriza porque alrededor de color pardo por la presencia de hemosiderina, que es un colorante de la sangre. Y en cuanto al cuadro clínico de la cinta parenquimatosa, tenemos que perfil clínico diferencial. En cuanto a su presentación, dice que la manifestación clínica se presenta únicamente durante los periodos de vigilia. Y la evolución dice que los síntomas son constantes y en ningún momento hay fluctuación de mejoría en periodos rápidos, a diferencia de la ácido isquémico. O sea, es una manera de diferenciarlo. Síntomas sugerentes son una actividad clásica que sería la cefalea, los vómitos y la pérdida de conciencia. En cuanto al deterioro neurológico, el Ferreira dice que se presenta en un tercio de los pacientes, y aquí también habla que durante las primeras 24 horas de la rotura de la pared de la arteria, la sangre lo que va a hacer es comenzar a expandirse, y después de las 24 horas es que va a comenzar a coagularse. Por eso es que dependiendo de la intensidad que haya en la tomografía, es que el que va a realizar este estudio va a saber si la lesión fue dentro de las primeras 24 horas, después de las 24 horas, 5 horas, 7 horas o de días posteriores. Tenemos el diagnóstico. Ahí ya va, ahí en la diapo pasada, Ginger, una cosita no, en la otra. Una cosita nomás, no papá. Ahí. Los síntomas sugerentes, muchachos, siempre tengan en cuenta la cefalea. Yo creo que en el 100% de los pacientes se ve la cefalea. Yo una pregunta. ¿Por qué este tipo de cuadros genera vómitos? ¿Por qué genera vómitos? Porque recuerda que esto altera los... Tú sabes, yo sé que tú sabes. ¿Por qué genera vómitos, Ginger? Pues porque esto altera a nivel... Diga, Nah, chamo, ¿cómo vas a poner Porque eso? Dígame. aquí donde el centro del vómito No, por hipertensión endocraniana. ¿Quién dijo hipertensión endocraniana por allá? Por la hipertensión endocraniana, pero claro, hace 3 clases por Momento proyectil. Yo asocio, no asocio el vómito con un síntoma neurológico. ¿Cómo así? Para mí, ¿por qué el vómito? No, bro, acuérdate que el vómito forma parte de la triada de hipertensión endocraniana. Eso lo vamos a ver en el contexto de hipertensión endocraniana, y aquí lo que genera vómitos es la hipertensión endocraniana. ¿Cómo? No, la hipertensión endocraniana no hace ni se comprime el centro del vómito. Sí, pero es por eso que genera vómitos. Pero ahí va mi comentario ahorita, muchachos. No en todos los pacientes vamos a ver vómitos. No en todos los pacientes vamos a ver pérdida de la conciencia, pero probablemente sí en todos los pacientes veamos cefalea. Entonces, con respecto a los síntomas sugerentes, siempre tengan en cuenta la cefalea. No que llegó el paciente con dolor de cabeza, no ha vomitado, eso seguro no es eso. No piensen así porque
porque no en todos los pacientes se van a ver vómitos. Igualito con la pérdida de la conciencia. Es más, la presentación típica de este tipo de pacientes, ellos te van a llegar totalmente conscientes a la emergencia. ¿Cómo está, doctor? Y esa gente que trae por aquí, concha, tengo un dolor de cabeza demasiado fuerte. Ya me tomé 4 migrañas y eso no me hace nada. Eso tú lo tienes que ver como un signo de alarma. El paciente te echa el cuento el solito y todo, va acompañado de un familiar. Y estando ahí, mientras tú le haces el ingreso, se te desmaya. Taca. Tú, uy, aquí está pasando algo más. Ahí es donde le pides la tomografía. Pero siempre tengan en cuenta la cefalea, muchachos, con estos pacientes. Es verdad, el deterioro neurológico no se ve en todos. Como les digo, ellos te llegan echándote cuenta ellos mismos a la emergencia. A diferencia de un isquémico que te llega todo choreto, te llega con la cara torcida y te llega sin poder hablar. Esa es la gran diferencia entre estos dos. Sí, por eso, bueno, te hablan de síntomas sugerentes, lo que hablábamos en la clase pasada. Solo por la clínica tú pudieses inferir si es un isquémico o es un hemorrágico. ¿Tenemos claro eso, muchachos? Sí. Todos pudiesen diferenciar entre un isquémico y un hemorrágico. Sí. Sí. Bueno, me aturden su sí, pero me doy cuenta de que sí, pues. Síguela, allí. Listo. Bueno, aquí tendríamos el diagnóstico que aquí se realiza, o sea, bueno, en la primera imagen tenemos una tomografía de cráneo simple de un corte axial en donde observamos una zona hiperdensa correspondiente como tal al hematoma y una zona hipodensa que rodea a la zona de hiperdensidad. También podemos observar comprensión del ventrículo lateral derecho. Muy bien. Compresión, no comprensión, compresión. Compresión. ¿Qué más vemos ahí, Ginger? Va excelente, bro. A ver si sería Vemos mínima desviación de la línea. mínima desviación de la línea media porque está produciendo un efecto más ese hematoma. Vemos, como tú dijiste, la compresión del ventrículo. ¿Qué más? ¿Cómo es esa circunvolución? Otra cosa que entonces pasa como... ¿Cómo ves esa circunvolución? Ausentes. No hay, exactamente. O sea, no hay. ¿Eso qué nos refleja? Eso edema, pues, edema. Hay edema. Exactamente. Entonces, bueno, son varias cositas que vemos ahí. ¿Qué más ves ahí en los ventrículos que te llaman la atención? Sería Calcificación. Esas calcificaciones. La calcificación, que pues daría como sugerente que es un paciente pues, mayor de mayor. Bien. Y pues en la resonancia del encéfalo, que es aquella que está allá, igual, corte axial. Y aquí es donde yo vengo a decir las diferencias de que porque es importante saber el tiempo y cómo se observa a nivel de la imagen. Porque como podemos observar aquí, cuando la sangre sale directamente del vaso, esta se observa a nivel de la tomografía, sí, hiperdensa, o sea, blanca pero a la vez grisácea, como podemos observar aquí. Entonces, este hematoma sugiere, o sea, esta hiperdensidad grisácea sugiere que la hemorragia aproximadamente no ha pasado las 24 horas. A diferencia de aquí, como pueden observar, es totalmente blanca. ¿Ven? Que aquí es grisácea, aquí es blanca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que una vez cuando la sangre se coagula, es decir, por el tiempo, se observa, o sea, deja de verse grisácea. Y esta hemorragia puede aproximadamente estar de haberse producido 5 o 7 días, incluso algunos literaturas dicen que se producen 15 días después. Vale, bueno, tenemos también pues, compresión del ventrículo lateral del hemisferio izquierdo. Se le prendió el foco a alguien así. Ahora sí, aquí tenemos este protocolo de abordaje, el tratamiento. El puro número 1. Ahí me equivoqué, yo me vengo a dar cuenta cuando estaba repasando. Esto, bueno, es fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Bueno, aquí como tal lo que vamos a hacer es como con una especie de mini dramatización pero mental en donde vamos a pensar que tenemos al paciente, que nos llegó al paciente en la emergencia. Entonces, nos llegó el paciente. En este caso nos llega, o sea, en este caso no nos llega consciente. Vamos a suponer que refiere que ha tenido vómitos, pero que no sabe bien en dónde está ni quién, es decir, lo trajo un familiar. Entonces, una vez tenemos el paciente presente, lo que vamos a hacer es la estabilización inmediata. La clásica ABC sería la apertura de las vías aéreas y ventilación. Para esto, ¿qué sucede?
tenemos que evaluar el nivel de conciencia. Y el Ferrera nos recomienda que realicemos la escala de Glasgow para saber el nivel de conciencia. Tiene que, entonces, si el paciente presenta una puntuación en Glasgow menor a 8 y ausencia de reflejo tos náuseas, se debe intubar al paciente para evitar la broncoaspiración. Entonces, realizamos le realizamos la escala de Glasgow. Da una puntuación de 7 y tiene ausencia de reflejo tos náuseas. Se intuba al paciente, se realiza la ventilación para que el oxígeno llegue al cerebro y por último sería la circulación que habla de monitorizar pues el ritmo del corazón. ¿La qué, papá? ¿Cómo es la cosa? En cuanto a la circulación, lo que dice es que tenemos que tener una monitorización del ritmo cardiovascular. Y agarrar una vía periférica. Hay también Rizarte Ferreras que dice que se utiliza dos catéteres en vías periféricas de amplio calibre. Exactamente, no, incluso puedes usar uno solo, puedes usar una vía central, puedes usar una vía intraósea, puedes usar cualquiera, pero garantizar una vía. Ok, ¿qué más ibas a decir? Pasamos al paso 2. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo le vas a pasar medicamento? Por eso vamos al siguiente paso. Que entonces, ¿Cómo no, médico? Para pasar el paso. Mira, ¿qué habíamos hablado en la clase pasada de esa presión arterial? Bueno, eso se trata ahorita más adelante. Entonces, pero ¿cómo es eso de que reducir a 140 en 2 horas? Eso, es Ferreira. Entonces, bueno, si queremos ahorita aquí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero es que ya va, ese punto lo habíamos discutido la clase pasada. Sí, claro, y que también, pues, digamos que sería, dependiendo de criterio médico, y se tiene que reducir el 20% del valor obtenido. Eso lo tengo claro, pasa para que estoy, digamos que, recitando lo que dice la literatura. No, muchachos, por eso les he dicho, no estudien de libros. Ya ustedes no están para estudiar de libros, ya ustedes péguense a las guías actuales. Eso de 140 en 2 horas, mira, eso es inviable, Inter, porque si el paciente te llega con 220, tú en 2 horas no lo puedes tener en 140, y mucho menos en el contexto de un ACV hemorrágico, porque lo vas a terminar de planchar, hermano, porque probablemente te haga un vasoespasmo reflejo y se va a terminar de joder. Entonces, habíamos dicho, muchachos, que la tensión arterial la disminuimos un 20%, la disminuimos paulatinamente, sí. Por lo menos nuestra meta es tenerla por debajo de 220 o de 180, o por lo menos llegar a una presión arterial media de 90. Entonces, no, papá, eso ahí sí no estoy de acuerdo contigo, ahí sí lo cambiamos. Sí. Pero bueno, ¿qué nos dices tú acerca de eso? ¿Qué leíste acerca de eso? No sé, cuéntame. Bueno, y aquí dice pues que para bajar la presión arterial, como el paciente se encuentra intubado, no van a hacer fármacos orales, sino por lo de la vía que canalizamos, intravenosa, que es donde dice que la metanol vía intravenosa para bajar la presión arterial. ¿Cómo es la cosa? Disculpe. Que en este paciente, como tenemos las vías aéreas, o sea, como lo tenemos intubado, no se van a utilizar fármacos para bajar la presión arterial orales, sino que se administra el betanol vía intravenosa. Para eso que se pero mira, se agarra la vía. Vivimos en Venezuela y no tenemos la betanol endovenosa. Es en serio, aquí no hay la betanol endovenosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí podemos usar otros antihipertensivos endovenosos, muchachos. Tenemos la opción del nitrogluciato, que, bueno, es riesgosa, pero es viable en este tipo de pacientes. ¿Cómo? ¿Qué es el clopidogrel, Fran? ¿Por qué no usa el clopidogrel como antihipertensivo? Te escucha el doctor Reyes y le dan un infarto. Porque no habíamos mencionado en la clase pasada que eran como dos... No, bro, no, confundiste todo. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario. Sí, estamos hablando de antihipertensivo. Si tú le das clopidogrel a este paciente, mira, sí, no, lo vas a por los ojos. Sí. No, clopidogrel no. Estamos hablando de antihipertensivo endovenoso. Como dice Giller, el labetalol está indicado de primera línea, pero aquí no tenemos labetalol, tenemos la opción del nitrogluciato de sodio, o de la nitroglicerina, o el uso de nimodipino. ¿Qué leíste acerca de eso, Ginger? ¿Cómo? Nimodipino. No, doctor. Ok, ahorita hablamos de eso. Eso forma parte de los calcioantagonistas,
son fármacos endovenosos también y pueden ser usados en este cuadro. ¿Qué pasó? Yo leí un poquito acerca de eso, pero no sé, nimodipino es el único calcioantagonista que atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso es el único que se usa, no se puede usar más ninguno. No, es el único que se usa. Y se usa específicamente en ACV hemorrágico, más que por el control de presión arterial, para evitar el espasmo reflejo vascular. Sí, estoy leyendo que en este contexto la hemorragia eleva los niveles de calcio. Es un proceso que no lo recuerdo bien, pero deriva en los aumentos de los niveles de calcio. Entonces por eso bloquean los canales de calcio y... Bien, sencillo. Recuerden que en la clase pasada, muchachos, hablábamos de los mecanismos de autorregulación, que creo que nos lo explicó Juliana muy chévere. Bueno, cuando hay una hemorragia, como mecanismo de autorregulación va a producir un vasoespasmo. Un vasoespasmo como para frenar ese sangrado. Eso es una tubería abierta que tienes ahí. Para evitar ese vasoespasmo, porque ese vasoespasmo a la larga termina generando isquemia en esa zona afectada. Para evitar ese vasoespasmo usamos el nimodipino, que es un calcioantagonista que previene ese vasoespasmo y mantiene una tensión arterial estable. Entonces, bueno, lo que quiero que tengan en cuenta aquí, que nos quede claro a todos, es que no vamos a reducir la presión a 140 en 2 horas. Y ya sabemos por qué. Eso es inviable, muchachos. Porque si el paciente te llega con 250 de diastólica, coño, bajarlo a 140 es generarle una isquemia diagrática. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos aquí entonces, Gini? ¿Cómo quedamos? Quiero que lo digas tú para que nos quede claro a todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que nos llega con 280 de tensión arterial? Lo que vamos a hacer es disminuir la presión arterial el 20% del valor, y poco a poco. Por eso es que pues, el Ferreira dice, en el caso pues resalta la metanol vía intravenosa, porque se puede monitorizar de minuto a minuto y estar tomando la presión arterial para saber cómo va disminuyendo. Exactamente. Chévere. ¿Qué más? Pues entonces, aquí también tenemos el siguiente paso, sería el diagnóstico por imagen, que se tiene que realizar lo antes posible, y en él se tiene que buscar la hiperdensidad. ¿Qué le vas a pedir de entrada? Una tomografía para poder diferenciar. ¿Cómo la vas a pedir? Una tomografía simple sin contraste. Bueno, eso es redundante. Si es simple, se sabe que no lleva contraste, porque es simple. Pero la pides como una tomografía de cráneo. Tomografía de cráneo simple, así la vas a dar en el récipe. Axial no tiene que colocar, sí, menos que sí, tomografía de cráneo. Pues, simple corta axial, así. En estos días leía un poco acerca de eso, pero es que la gente es demasiado caprichosa con ese lenguaje, ¿no? Resulta que ya el término de tomografía axial está mal dicho, eso está en desuso. Jugos que son, bro. Que resulta que ya no se puede decir así, porque la tomografía no solamente te da cortes axiales, te da cortes sagitales y te da cortes coronales. Entonces ahora se habla solamente de tomografía computarizada, no axial. Entonces, pues esas son pendejadas del lenguaje. Nunca va a faltar un pajugo que te diga en una revista, pero ya no se dice axial, que un ataque. Pídele un ataque a ese paciente y vas a tener el trabajo hecho. Eso es de entrada, apenas te llega el paciente. ¿Qué más hacemos? Aquí también dice de que una historia clínica relámpago, que es donde se le pregunta al paciente si ha tomado algún tipo de anticoagulante, y de ser sí, se le pregunta cuál, para poder hacer la reversión de anticoagulación, que se basa en, dependiendo del tipo de anticoagulante, se va a contrarrestar su efecto. Por ejemplo, en el caso de esa warfarina, se le tiene que administrar vitamina K con más complejo protombínico, y si el paciente ha consumido heparina, se le da sulfato de protamina. Porque ¿qué pasa? Hay hemorragia, se le da anticoagulante, la sangre se vuelve básicamente más líquida, entonces eso empeoraría el pronóstico y hace que la sangre salga más pues hacia el parénquima. Doctor, yo tomo Rivaroxaban. ¿Qué hacemos? Yo espero tener internet para buscar. No. En la emergencia del hospital no hay internet. Disculpe, profe, para que a las 6, antes de las 6 tiene que estar cerrado por todo, ¿no? Listo, ya nos vamos. Dale, Mira, no. No, pues no, si a ese punto no. No, te estoy jodiendo, bro. Mira, el punto es que los anticoagulantes tienen sus antídotos, muchachos. La warfarina, en efecto, es la vitamina K con complejo protomínico. El banco de sangre se pone quisquilloso y a veces no quieren aflojar complejo protomínico, pero tú tienes vitamina K y le puedes poner vitamina K.
La heparina, el sulfato de protamina, bien caro que es por cierto, pero el farmatodo se está consiguiendo. Y está la nueva generación de anticoagulantes orales, que por eso te ponía el ejemplo del rivaroxaban, que eso se revierte con el andexanet alfa, que es el antídoto para ese sí no se consigue aquí, hay que tenerlo en cuenta. También deben tener en cuenta la vida media de estos fármacos. Por ejemplo, la warfarina es de vida media larga, de más o menos 7 días, pero los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban tienen una media de 24 horas nada más. Mantener estable vivo por 24 horas y en teoría de salida. La vaina es que si ese paciente está tomando anticoagulantes, probablemente siga sangrando hasta que se le pase el efecto, entonces eso va a ser un problema. ¿Qué más? Sin embargo, con estos pacientes pudiese ser opción terapéutica. Si no tienes el antídoto a la mano, pudieses usar crío precipitado o plasma fresco congelado, porque estos no aportan factores de coagulación, y recuerden que este tipo de fármacos actúa directamente en el factor 10 activado. Entonces, bueno, está suministrando básicamente factores de coagulación ahí. Es una opción, eso no está escrito, pero marico, a falta de algo es donde salen otras cosas. ¿Qué más hacemos, Gino? Sería pues tener el control metabólico y térmico. Esto será, por ejemplo, si el valor de la glucemia es mayor a 180 miligramos por decilitro, lo que se salía es que se administra insulina, ya que tenemos que recordar que se habló en la parte de isquemia que la glucosa en el cerebro durante periodos de estrés ocasiona que se produce ácido láctico y acidifica parénquima. Y en cuanto a la fiebre, pues cuando es mayor a 37,5 se le puede administrar paracetamol para disminuirla, porque la fiebre pues empeora el pronóstico y ocasiona muerte neuronal más rápida. Y por último, pues sería el manejo de la presión intracraneal, que como se habló en la clase pasada, la postura que sería elevar la camilla 30 grados. Falta toda hemorragia subaracnoidea. Falta un minuto total. Entonces, pues, si falta toda hemorragia. Claro, no, este tema es largo, este tema es largo. Y esta calidad, porque en la radioimagen. Dos seminarios, químico y hemorrágico era otro. Pero bueno, coño, está bien chévere este seminario. ¿Cuándo lo podemos terminar? Mañana tenemos ¿Mañana tienen parcial? ¿De qué? ¿Qué les van? ¿De epiléptico? Sí, ojalá por lo menos todo. Analgésico local, analgésico local. Bueno, no sé, después de este que viene. Podríamos dar la clase en sábado. Parkinson. Parkinson es interesantísimo, pero solo Parkinson o síndromes extrapiramidales. Coño, qué lástima, que hubiese sido más útil ver extrapiramidales que Parkinson. Pero bueno, ¿qué dices tú? Podríamos dar clase el sábado de 8 a 10. ¿De 8 a 10 de la mañana? Uy, no me preparé. El lunes. Bueno, vamos a ver el lunes. ¿En la mañana? Sí, no, yo me encargo de explicaciones. ¿Qué pasó, Juliana? Doctor, también queríamos hablar sobre que no puede prestar el colegio médico, pero necesitamos plantear un horario fijo de los días y la hora. Entonces tendríamos que... Porque yo hablé con la secretaria de colegio médico y dijimos que podríamos buscar las horas que quedan disponibles, porque necesitamos horarios, necesitamos que le pasara yo qué horas necesitamos. Y pues esa sería